La semana pasada se abrió el discurso parabólico de Jesús. El domingo pasado Jesús usó la parábola del sembrador. Hoy sigue con unas parábolas similares y todas tienen la intención de abrirnos al misterio del reino de los cielos, que tiene en la iglesia terrena su inicio como un germen, como algo pequeñito. En la iglesia, que tiene la misión de dilatar el reino de los cielos. Allí inicia el reino de los cielos, en la tierra. Y se da por medio de la evangelización, siendo luz, sal y levadura. Levadura, como en la parábola de hoy, como en una de ellas. Basta un poco de ella para fermentar toda la masa, que es el mundo. Para hacer este trabajo de sembrar, Dios y el demonio también se sirven de personas concretas. También nosotros podemos ser operadores de Dios o del demonio. Podemos ser partícipes del sembrar el buen grano junto a Dios o de ser partícipes del sembrar cizaña junto al demonio. No creamos que todo es blanco y negro, no. Existen varios tonos de grises y eso lo podemos ver tanto en nuestra vida como en la vida de la iglesia. La parábola de la cizaña, en realidad, no es simplemente una parábola sobre el mundo, no. Esta parábola habla de la iglesia. En la iglesia hay tanto trigo como cizaña. Y nosotros podemos y estamos llamados a atacar al mal, pero saber distinguir entre mal y malvado. Nuestra batalla, dice San Pablo, no es con la carne y con la sangre, no es con las personas, sino con los espíritus. Es una lucha espiritual contra el demonio. Y Jesús ha venido a destruir las obras del demonio, pero a sanar a los enfermos del espíritu. Ha venido a salvar lo que estaba perdido. Por eso los cristianos, que hemos sido y somos objeto de la misericordia y de la paciencia de Dios, estamos llamados a ser pacientes con los malvados, denunciando, sí, con caridad, el mal sin condenar a las personas. El Papa Francisco dice que hay que rechazar el mal y buscar la salvación del malvado. Y el señorío paciente de Dios sobre el mundo, como nos dice el libro de la sabiduría, este señorío paciente sobre el mundo y sobre nuestras vidas, nos enseña precisamente esto de la paciencia. Dice al final el libro de la sabiduría, dice esto: actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser filántropo, es decir, que ama al hombre. El justo debe amar al hombre. Y diste a tus hijos esperanza plena, pues tras el pecado das lugar al arrepentimiento. Esa es la experiencia que tiene el rey David, que ora diciendo en el Salmo de hoy: tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria. Escucha la voz de mi súplica. Tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarte, rico en amor y fidelidad. Vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí. Esta oración la suscita el Espíritu Santo, que es maestro de oración y que nos mueve a la conversión, a dirigir la mirada hacia Dios, que nos atrae, nos sugiere entrar en relación, en comunión con Dios. Esto hace el Espíritu Santo. Dice San Pablo que el Espíritu Santo, él mismo intercede por nosotros. Pues no sabemos pedir como conviene. ¿Y qué es lo que conviene? Dice un santo prete. Dice Jesús que esto que conviene es como dice Jesús a Zaqueo. Conviene que hoy yo entre en tu casa. Conviene que hoy Cristo entre en nuestras vidas, en nuestros corazones, en toda nuestra existencia y en estos ambientes, en todos los ambientes en que nos relacionamos. Conviene que hoy Cristo entre en tu casa. Y esto pide el Espíritu Santo, por eso intercede el Espíritu Santo y quiere actuar en nuestra vida para esto, para que entre en nosotros Cristo. El Señor Jesús ha explicado claramente qué significa históricamente la parábola de la cizaña. Pero también esa parábola se puede ver en la propia vida personal. En ella las cizañas se pueden ver en nuestra vida como las tentaciones del mundo, como las tentaciones del demonio, que quiere dañar la obra de Dios. En la parábola, el momento en que elige el enemigo plantar las cizañas es mientras los hombres duermen.
Por eso Jesús dice a Pedro, a Santiago y a Juan, que dormían en el huerto del Getsemaní, les dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. A los discípulos la primera duda les viene sobre el amo. Estos que habían dormido, allí el demonio cuando baja la guardia, ¡pum!, les da este golpe, mete esta tentación y se ponen a dudar sobre el amo, sobre el Señor. Y les dicen: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salen las cizañas? De allí se puede poner en duda la obra que Dios está haciendo con nosotros, en nuestras vidas. Y ahí nos podemos preguntar, si estoy teniendo ciertas tentaciones, ¿quiere decir que me equivoqué del todo? ¿Que me equivoqué, por ejemplo, al contraer matrimonio con esta persona? Si tengo estas tentaciones, ¿quiere decir que me equivoqué de vocación? ¿Será que me equivoqué en ser cristiano? No. Simplemente quiere decir que tienes tentaciones, que el demonio, el enemigo, está luchando contra el buen grano que Dios ha sembrado en tu vida. Que inicia como algo pequeño, que ya había dicho, y que dice el Señor con esto de la parábola del grano de mostaza, que nos deja ver esto, y como la parábola de la levadura. Inicia como algo pequeño, pero si dejamos que lo riegue el Señor continuamente, que le eche agua, que le eche el Espíritu Santo, que nos riegue con el Espíritu Santo, Él puede hacer que esto pequeño crezca hasta convertirse en un árbol, como el grano de mostaza, que sirve a las aves del cielo que vengan y aniden en sus ramas. Es decir, que en tu vida, en virtud del amor que Dios siembra en ella, por medio de la palabra y los sacramentos, que tu vida crezca y se fortalezca en el amor y el servicio a los demás, de forma que otros, por medio de ti, se encuentren con Dios y sus vidas crezcan y den frutos de amor. Pero tenemos que estar atentos contra la tentación del perfeccionismo, el no aceptar los defectos propios y los de los demás, el no aceptar la realidad. Dice el Papa Francisco: no colabora bien con Dios quien se pone a la caza de los límites y de los defectos de los otros, sino más bien quien sabe reconocer el bien que crece silenciosamente en el campo de la Iglesia y de la historia, cultivándolo hasta la maduración. Y entonces será Dios, y sólo Él, quien premia a los buenos y castiga a los malos. Nuestra atención no debería ser en uno doblarse en uno mismo y verse y recriminarse: qué desgraciado soy. No, sí, ver nuestras dificultades, nuestros problemas, con un deseo de superar, con la ayuda de Dios, pero no enfocarnos en eso, sino en poder amar, ver las cosas buenas, ver la obra que Dios está haciendo con nosotros y enfocarnos en ello, en pedirle al Señor que haga crecer esa obra que ha iniciado con nosotros, que haga crecer este grano bueno que ha sembrado en nuestras vidas. Hermanos, que la paciencia de Dios nos ayude a crecer en la conciencia de cuánto amor nos tiene Dios, que como Padre nos guía gradualmente hacia su reino, respetando nuestras fragilidades. El mismo Espíritu Santo nos enseña a ser pacientes con nuestros pecados y, permitiendo nuestras caídas, nos da la oportunidad de entrar en la humildad, de poder también ser pacientes con los demás, viendo nuestras propias debilidades, reconociendo que solo abandonándonos al amor del Padre y dejando que el Espíritu actúe en nosotros, solamente así puede crecer el buen grano. Que esta paciencia de Dios nos enseñe a no desesperar de su salvación y que no nos haga ser insensibles a la conversión, porque hoy conviene que Cristo entre en nuestra casa. Dice San Pedro: la paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación. Alabado sea Jesucristo.